tomen asiento. Vamos a comenzar. Gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir en una semana importante, la del Congreso del Partido Popular Europeo, al secretario general de esta formación en Europa, don Antonio López Istúriz, al que va a presentar, y he de agradecérselo muy especialmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes. Querida Cristina, la tribuna es suya. Muchas gracias, querido José Luis. Gracias por permitirme tener la oportunidad de poder presentar a una persona como Antonio López Istúriz. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Presidente del Congreso de los Diputados, querido Jesús, presidente del Senado, querido Pío, embajadores y representantes del cuerpo diplomático en España, secretaria de Estado, vicesecretario del partido, eurodiputados, diputados, senadores, presidente de honor del Movimiento Europeo Internacional, José María Gil Robles, presidente de Nueva Economía Forum y, bueno, todos los patrocinadores. Muchas gracias por poder hacer posible este desayuno. Para mí la verdad es que es un honor porque no siempre se tiene la oportunidad de poder presentar a alguien que, además de compañero de partido, es amigo, como es el caso de Antonio López Istúriz, Tono López Istúriz, del cual, pues la verdad es que podría decir muchas cosas y podría decirlas durante mucho tiempo, pero como yo tengo que hacer una intervención breve, voy a tratar de resumir solamente algunas sobre él, además de las obvias, que es navarro, lo cual en sí es una cualidad. De Tono López Istúriz se pueden decir muchas y muy buenas cosas. Lo primero que quiero decir es que es un trabajador infatigable, responsable, de los trabajadores que anteponen el rigor, que anteponen la eficacia ante cualquier otra cuestión y, desde luego, siempre ante el afán de notoriedad. En su caso, solamente su discreción es comparable a su profesionalidad. Yo conozco bien a Antonio y por eso puedo afirmar que Antonio es una persona de la que uno se puede fiar, es una persona confiable, es una persona honesta, es una persona a la que se le puede encargar prácticamente cualquier cometido con la seguridad de que lo va a hacer bien. Su capacidad de gestión, su amplísima preparación académica le han llevado a asumir cada vez mayores responsabilidades. Él es licenciado en Derecho, Ciencias Empresariales, habla 4 idiomas, español, francés, inglés e italiano, y solamente viendo su currículum se entiende una trayectoria tan completa y tan versátil desde el principio, a los 2 años de afiliarse a las nuevas generaciones del Partido Popular. Ya se le confió el área de coordinación de Educación y Cultura en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí pues ya dio el salto a las instituciones europeas. Después de un paso por presidencia del Gobierno, en el año 2002 comenzó una etapa en Europa que se prolonga de manera ininterrumpida hasta nuestros días. En ese año fue nombrado secretario general del Partido Popular Europeo, cargo que en la actualidad pues sigue ejerciendo, y en 2004 fue elegido miembro del Parlamento Europeo. El pasado año, por tercera vez, fue reelegido eurodiputado, europarlamentario, siendo actualmente miembro de la mesa del Parlamento Europeo. Sin embargo, yo querría, por encima de esta brillantísima trayectoria profesional, destacar un aspecto personal de Antonio López Istúriz, que son sus convicciones, porque él es una persona de profundas convicciones. Es un hombre que cree en Europa, como también cree en España y como también cree en el Partido Popular.
Antonio cree en Europa de la manera en la cual en el Partido Popular creemos en Europa. Creemos en la Europa que nos une, que suma esfuerzos, que genera sinergias. Creemos en una Europa generosa que es punto de encuentro para todos los que compartimos una misma idea de progreso. Quienes se arriesgan a salir de ella indudablemente se encontrarían en un escenario de incertidumbre, aislamiento y dificultades. Y por el contrario, estar dentro de nuestra Europa, la Europa en la que creemos, significa avanzar hacia un único espacio de libertad, de seguridad y de bienestar también. Y fiel a ese ideario, como secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio se enfrenta a diario a retos muy complejos. En primer lugar, definir las estrategias de un partido político que está a punto de cumplir los 40 años y que sin duda es una referencia para millones de ciudadanos. No podemos olvidar que es el principal partido de la Unión Europea y el grupo mayoritario también en el Parlamento Europeo. Y, de hecho, numerosos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, el propio presidente Rajoy o la canciller Angela Merkel son miembros de este partido, del Partido Popular Europeo, como también forman parte del mismo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Por tanto, desde el Partido Popular Europeo tenemos la responsabilidad de articular propuestas que obedezcan a una vocación de centro reformista que compartimos todos sus integrantes, unas políticas que concilien los intereses de los Estados de la Unión y que ensanchen los márgenes de libertad de todos los ciudadanos que formamos parte de la misma. Unas políticas que desmientan a quienes desde unas visiones populistas de izquierda o de derecha insisten en que el propio concepto de Estado está agotado, temas que sin duda van a centrar el Congreso del Partido Popular Europeo, que esta semana acoge Madrid y que de forma tan brillante está organizando Antonio y su equipo, yo espero que con muy buenos resultados. Antonio López Istúriz es una persona autorizada y desde luego muy cualificada para poder hablarnos de todos estos asuntos, de todos ellos, porque su visión de conjunto le permite saber dónde estamos y hacia dónde avanzamos en Europa para que Europa continúe siendo la solución de todos y dentro de este contexto saber qué papel puede desempeñar España. Y quiero ir terminando solamente diciendo dos cosas. La primera es que Antonio López Istúriz es, como demuestran los hechos, un hombre transparente, coherente. Él dijo hace pocos meses que el día que me deje de reconocer en el Partido Popular me voy, y aquí continúa, lo cual muchos le agradecemos porque Antonio, y esta es la segunda cosa que quería decir, es de aquellos que de verdad aportan. Yo creo que ya lo sabemos ahora, pero sin duda después de escucharle todavía más, pues muchos pensaremos que a pesar de su larguísima trayectoria política, Antonio es una persona que tiene mucho futuro en política. Antonio es un valor en alza dentro del mundo de la política, tiene mucho y bueno que aportar en España y en la Europa de hoy. Yo creo que Antonio, sin lugar a dudas, es de esas personas que a todos los que tenemos una responsabilidad política siempre nos gusta tener cerca. A mí, desde luego, me gusta tenerte cerca, me gustará tenerte cerca en el futuro y por eso yo estoy hoy encantada de poder presentarte aquí ante todos. Muchísimas gracias. Queridos amigos, muy buenos días y muchas gracias a todos los que están aquí hoy. Quiero agradecer a los patrocinadores, a Sisa, BT, a Red Eléctrica y sobre todo cito dos nombres de dos amigos, pero que se sientan todos reflejados en ello, al presidente del Congreso y al presidente del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, por su presencia hoy aquí. Y con todo ello, a todos los que han tenido a bien, hoy a las 9 de la mañana, escuchar un poquito sobre Europa.
Y también agradecer especialmente a José Luis Rodríguez y al Foro de Nueva Economía por la invitación. Yo no sé, José Luis, si podemos hacer publicidad aquí, pero me gustaría decir que el miércoles hay un evento en el cual en el Foro de Nueva Economía se va a dar un premio al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con la presencia del presidente del Gobierno. Muchísimas gracias, José Luis, por organizar este tipo de cosas, sobre todo europeas. Y querida Cristina, decía de mí un político bastante conocido, no voy a citar, decía que soy un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque es verdad que soy navarro. Dice, tú te levantas navarro, energético, pero luego también te entra la vena mallorquina, porque también me eduqué en Mallorca. Y luego por la tarde, dice, por la tarde te entra esa cosa mallorquina. Y, en fin, varía mucho. A mí me ha venido muy bien las dos, tanto la educación navarra como la mallorquina. Me sirve esa energía, esa dirección, esa fuerza, como decías, Cristina, y también utilizar mucho la cabeza y saber estar en los ambientes, sobre todo europeos, que requieren yo creo, mucho raciocinio y mucha estabilidad, que también me lo da, por supuesto, esa educación mallorquina. Y yo quiero agradecer especialmente tus cariñosas palabras, Cristina. Nos conocemos de hace años. Yo empecé en el partido en la Comunidad de Madrid y conozco a muchos. Algunos de ellos están aquí sentados cuando yo estaba en Nuevas Generaciones. Me acuerdo, mi primera actividad de campaña fue subiéndome a un autobús con Esperanza Aguirre, que era en el año 95, que se presentaba a teniente de alcalde. Y tú ya estabas, Cristina, y yo lo que digo siempre, tú eres de esos políticos que no son de salón ni de pasillo, sino de estar pidiendo el voto puerta a puerta. De esos políticos que hacen que al final el Partido Popular llegue donde ha estado y donde estará. Y para mí no fue ninguna sorpresa el resultado. En la Comunidad de Madrid se te quiere, estás haciendo un magnífico trabajo. No tienes fácil, es que nunca lo has tenido fácil. Y siempre te has crecido ante las dificultades y muchos somos aquí testigos de eso en el partido en Madrid desde hace años. Muchísimas gracias, Cristina. Queridos amigos, como probablemente ya sabrán, esta semana los europeos estamos aquí en Madrid. No todos, pero sí la mayoría, que representa, como lo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular Europeo y el congreso que tendremos el miércoles y el jueves aquí en Madrid, y del cual tengo el honor de ser secretario general desde el año 2002. El Partido Popular Europeo es una familia política que reúne hoy en día a 75 partidos políticos de 40 países. Partidos comprometidos con las ideas del centro-derecha, la defensa de la libertad, el libre mercado y la conciencia social propia de nuestro continente. El PP es hoy la organización política más importante en toda Europa y cuenta entre sus filas con 16 jefes de Estado y Gobierno, 10 de ellos miembros de la Unión Europea, con 14 comisarios europeos, incluido el presidente Juncker, que estuvo aquí presente en su campaña, también en España y en este foro, por cierto, y con el mayor grupo parlamentario del Parlamento Europeo, con 217 miembros, entre los que tengo el honor de encontrarme. A nadie se le escapa la trascendencia de una organización como este partido en el momento actual. Un punto de encuentro, una comunión de valores muy necesaria en un momento crítico de la historia de Europa. Esta es la tercera vez que comparezco en este foro en los últimos 3 años. En la primera dediqué buena parte de mi intervención a la crisis del euro. En la segunda me centré en la crisis de los populismos. Y este año no podré dejar de hablar de la crisis de los refugiados. En medio hemos tenido crisis financiera, crisis de deuda soberana, la crisis griega, la crisis ucraniana y aún nos queda, que vendrá, la crisis del Brexit, la posible salida del Reino Unido. Es curiosa la tendencia que tenemos los europeos a elevar a categoría de crisis los retos que enfrenta y que seguirá enfrentando este proyecto de las dimensiones y de la ambición de la Unión Europea. Llevo 20 años escuchando y leyendo titulares apocalípticos sobre el futuro de la Unión Europea. Y aquí seguimos y aquí seguiremos. No digo que estos retos y problemas no sean tremendamente importantes, pero ver una crisis
una posibilidad de ruptura detrás de cada problema genera una situación de provisionalidad, de vulnerabilidad del proyecto que no se corresponde con la solidez que lleva demostrando desde mediados del siglo XX. Parece que hay ganas de poner a prueba el proyecto europeo, hay ganas de saber hasta dónde aguanta. Son muchos y dentro y fuera de Europa los que apuestan por el fracaso. A ellos solo les puedo decir una frase que he repetido en las 3 ocasiones que me he dirigido a este foro. El proyecto europeo no tiene marcha atrás. No es solo un proyecto que lleva generando paz y prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que es la primera vez en 800 años que superamos una crisis económica tan profunda sin matarnos. Insisto, 800 años, la primera vez que no nos estamos matando. Los que les guste la historia como a mí, que lo revisen. Cuando llegué a Bruselas hace 15 años, se hablaba y mucho del déficit democrático de la Unión Europea. De hecho, del Parlamento Europeo se decía que era la única cafetería de Bruselas que tenía un parlamento en el piso de arriba. Hoy el equilibrio y el control entre las instituciones europeas es mucho mayor. Hoy, más del 70% de las disposiciones legislativas incorporadas en los ordenamientos jurídicos nacionales y que afectan directamente a todos los ciudadanos europeos pasan por el filtro del Parlamento Europeo, con muchas más competencias que entonces. Acabamos de pasar la crisis económica más grave de la historia de esta Unión. En parte, hay que decirlo, porque el euro nació sin la arquitectura institucional necesaria para hacerlo viable en tiempos de crisis. Hoy contamos con instrumentos reforzados de coordinación económica, como el paquete fiscal o el semestre europeo. Contamos con una unión bancaria, que es el mensaje más potente de permanencia del proyecto común que hayamos enviado al resto del mundo. Gracias, desgraciadamente, a estas crisis, hoy Europa cuenta con una conciencia común, que probablemente esté aún en pañales en comparación con otros bloques políticos, pero que existe y que nadie puede negar que es mucho más visible que antes. Por supuesto que tenemos incontables cosas que mejorar. El proceso de toma de decisiones, la agilidad en la respuesta ante situaciones imprevistas, el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados, la solidaridad, de hecho, entre los Estados miembros. Pero hoy ya contamos con trayectoria suficiente para saber que siempre que hemos afrontado un problema desde la conciencia común, siempre hemos tenido éxito. Que siempre que hemos actuado unidos, que por cierto es el lema de nuestro congreso esta semana, Europa se muestra eficaz y se hace grande. Con este optimismo razonable y razonado es con el que quiero abordar 3 cuestiones esenciales que están afectando y afectarán al modelo de la Unión Europea en las próximas décadas. 1 es la cuestión económica, 2, la de los populismos y nacionalismos, y 3, la inestabilidad creciente en el mundo y sus efectos en el movimiento de refugiados. Queridos amigos, empiezo por la economía. No cabe duda de que esta crisis económica ha sido rica en debates. Debates sobre cómo salir de la crisis, debates sobre la arquitectura institucional del euro, debates sobre el papel de la Unión Europea en el rescate de los países en quiebra. Ahora, ya con algo de tiempo en las espaldas, es el momento de extraer algunas conclusiones. Es el momento de consolidar algunas certezas que deberían ser el pavimento de los próximos pasos a dar en el marco de la Unión. La primera certeza es que el euro no puede sobrevivir en un entorno de fragmentación del mercado financiero europeo. Solo la integración creciente de nuestras economías y de los mercados nos protegerá de los peores efectos de las futuras crisis que vendrán y permitirá extraer todo el potencial de la moneda única. 2 hechos destacan por encima de todos en la consecución de este objetivo. 1, la unión bancaria, la mayor muestra de compromiso común desde la entrada en la moneda única, y el otro, la respuesta solidaria pero contundente a la deslealtad reiterada del gobierno populista de Grecia. De nuevo, un mensaje de solidaridad con el proyecto común y de respeto al cumplimiento de los acuerdos. Algo que es esencial si queremos que la Unión Europea alcance el grado de credibilidad necesario. Hoy estamos mejor preparados para eventuales crisis futuras.
Hoy somos más sólidos y creíbles como proyecto que antes de la unión bancaria o del tercer rescate a Grecia. Cualquier paso que demos hacia una mayor integración, hacia una mayor asunción compartida de los riesgos, hacia la apertura definitiva y sin restricciones del mercado interior y hacia una coordinación de nuestras políticas económicas será un paso en la buena dirección. La segunda de las certezas económicas es que podemos extraer de estos años de crisis tiene que ver también con Grecia. Ahora sabemos que la solidaridad expresada a través de los programas de rescate funciona. Ha funcionado en Portugal, ha funcionado en Irlanda y estaba funcionando en Grecia hasta que el gobierno populista decidió que dejara de funcionar. Son programas duros, porque solo se aplican en economías en situación de bancarrota. Duros para los ciudadanos que soportan las cargas del ajuste. Duros para los gobiernos que en mayor o menor medida sufren las consecuencias políticas. Y son programas de los que tendremos que aprender a suavizar sus efectos sociales negativos en el corto plazo. Pero son programas necesarios y eficaces que han devuelto a las economías rescatadas a niveles de competitividad y atractivo inversor necesarios para salir adelante hoy en día. Europa debe recuperar el papel de ancla de la estabilidad global. Hoy en Europa es más cierto que nunca que la estabilidad del todo pasa por la estabilidad de cada una de las partes. La estabilidad económica y financiera es un bien común que debemos preservar. Y eso requiere perfeccionar los mecanismos de transferencias en tiempos de crisis, pero sobre todo alcanzar un marco económico en el que esos mecanismos no tengan que ponerse en marcha. Y la tercera certeza que nos deja esta crisis es España. España ha dejado de ser un problema, una fuente de incertidumbre del proyecto europeo para convertirse en una certeza. Bueno, para todos menos para el señor Moscovici, que curiosamente se muestra más preocupado por el déficit de España que por el que tenía en Francia cuando él era ministro francés. Pero España hoy es un modelo a seguir por todas las economías de la Unión. Se puede y se deben extraer muchas lecciones de lo ocurrido en España en los últimos 4 años. España representa la certeza de una recuperación económica sólida, saludable y sostenible en el tiempo. Una recuperación que por primera vez no está precedida de una devaluación de la moneda, sino de una política económica ortodoxa basada en una sabia combinación de disciplina fiscal, saneamiento bancario y reformas económicas. Este cóctel, que algunos denominan la receta tecnocrática europea, no es ni europeo ni tecnocrático. Es la receta tradicional de sentido común que lleva funcionando décadas en todo el mundo para generar crecimiento y empleo de calidad. Y más aún en un contexto global en el que las exigencias de excelencia se multiplican. Y me niego a aceptar que sea un enfoque tecnocrático que no deja espacio a la política. La verdadera sabiduría política radica en saber qué dosis de cada uno de los elementos hay que administrar en cada momento para lograr estabilizar y recuperar la economía sin provocar una ruptura de la convivencia social, como ha ocurrido en otros países. Esa es la clave del éxito de la gestión del Partido Popular desde el inicio de la legislatura, saber dosificar los ingredientes de la receta. España, por ejemplo, ha hecho una inestimable contribución a cerrar el falso debate entre austeridad y crecimiento. La disciplina fiscal no solo está siendo compatible con el crecimiento económico más intenso hoy en día en toda la Unión Europea, sino que ha sido condición necesaria para conseguirlo y en un tiempo récord. Creo que es el momento de cerrar un debate que en el fondo lleva décadas cerrado por la evidencia empírica. No ha habido ni un solo país en el mundo que haya salido brillantemente de la crisis con políticas que hayan disparado su déficit público, como sigue proponiendo buena parte de la izquierda política. También España es ejemplo para todos aquellos países que se muestran reticentes a aplicar las reformas económicas necesarias. La reforma laboral, la reforma financiera, la de las pensiones, estabilidad, la reforma fiscal, de administraciones públicas, hacen del gobierno de Mariano Rajoy el más reformista de Europa. Reformas económicas que han dado un resultado, como insisto, en un tiempo récord
y que están provocando una transformación estructural de la economía española. Una transformación que ninguna previsión económica fue capaz de anticipar. Nunca antes en España se había creado empleo desde el inicio de la recuperación económica con bajos niveles de crecimiento económico. España crece hoy por encima del 3% y ha creado 1 millón de empleos entre 2014 y lo que llevamos de 2015. Más que nadie en Europa. Queridos amigos, no existen varios caminos para llegar al éxito. Podéis estar seguros de que la inmensa mayoría de mis colegas europeos miran con atención y con cierta perplejidad las dudas existentes sobre quién será el encargado de continuar con la recuperación de la economía española. Y es que queda mucho por hacer. Y además en un contexto internacional muy incierto. La vulnerabilidad de la economía española todavía es alta. A pesar de lo mucho que se ha hecho, tenemos todavía un paro superior al 20%, un déficit público algo superior al 4% y unos niveles de deuda pública y privada que aún son comparativamente altos. Pero los pasos que hemos dado en esta legislatura, desgraciadamente, no son irreversibles y el modelo productivo que tenemos exige reformas y adaptaciones permanentes. Estoy convencido de que la única formación política capaz de seguir aplicando las reformas que necesita España y, lo más importante, que está dispuesto a hacerlo, es el Partido Popular. Cuando escucho al líder del Partido Socialista proponiendo como medida estrella derogar la reforma laboral, me suena a lo de siempre. Tenemos cerca el destrozo que causó el pasado gobierno socialista, desmantelando políticas de gobiernos anteriores, yo creo que para volver a cometer ese error. Por no hablar de las credenciales conocidas del señor Sánchez en Europa. Votar en contra de Juncker, contra el criterio del propio Grupo Socialista Europeo, y ser incapaz de conseguir los apoyos para que un socialista fuese presidente del Partido Socialista Europeo. Esas son las credenciales. La izquierda europea, como la española, hace tiempo que vació su discurso. Desde la caída del muro de Berlín, vive desorientada y recogiendo los restos de descontento generados por la crisis económica. Tampoco entregaría los mandos de España a un piloto en prácticas. Francamente, no creo que sea ahora el momento de hacer pruebas. Los años que tenemos por delante no van a ser fáciles y sí serán críticos para determinar el papel a jugar por España en las próximas décadas. Quiero que quede bien claro, yo no voy a enviar mensajes de miedo, ni ahora, ni durante la campaña, ni en ningún momento, sino de responsabilidad, que es lo que piden en otros sitios. Valoro positivamente la aparición de nuevas formaciones políticas que se sumen al club de la moderación, pero, honestamente, creo que con los tiempos que corren, España necesita algo más que moderación en las formas. España no debe distraerse. No cometamos el error de pensar que la crisis económica ha pasado. Hay mucho trabajo por hacer, mucho joven en paro, muchos pensionistas cobrando poco, más de 1 millón de familias con todos sus integrantes en paro. Esos, y no la Constitución española, son los problemas de España. Cometeríamos un grave error si nos pasamos los próximos 2 años con nuestro modelo de convivencia abierto en canal, mirándonos al ombligo, mientras el resto del mundo avanza a una velocidad vertiginosa. No tengo nada en contra de reformar la Constitución. Más al contrario, nunca me opondría a una reforma que mejore la convivencia de los ciudadanos. Pero tiendo a desconfiar de todos los nuevos políticos que quieren cambiar todo simplemente porque ellos no lo habían votado. No creo que la Constitución sea un problema en España. Ni pienso que una reforma de la Constitución va a solucionar de golpe ni uno solo de los problemas que se han planteado, ni los económicos, ni el nacionalismo catalán, ni ningún otro. Y, por supuesto, no valoro ni como opción remota una España gobernada por el populismo radical. El populismo, o mejor dicho, los populismos, es la segunda de las cuestiones de cuyo tratamiento dependerá en buena medida el futuro de Europa. Los populismos son un fenómeno extendido por toda Europa que encuentra sus raíces en las severas consecuencias de la crisis económica, la escasa capacidad de Europa de generar crecimiento y empleo y en la desafección,
el hartazgo y la desilusión de muchos ciudadanos europeos ante esta situación. Desafortunadamente para los griegos, el gobierno de Alexis Tsipras nos ha abierto los ojos ante la típica cadena de acontecimientos que acompaña a los gobiernos populistas: demagogia, incertidumbre, incumplimiento y frustración final. El populismo siempre genera frustración al final. La única forma de luchar contra los populismos a largo plazo es lograr resultados tangibles, demostrando eficacia. De nuevo, aquí España tiene lecciones que dar. Y es que con 1 millón de nuevos empleos en menos de 2 años, el modelo venezolano vende menos. Y venderá aún menos a medida que la economía española siga creciendo y generando empleo. El populismo soporta mal el paso del tiempo, pero haríamos mal en confiarnos. El populismo de izquierda o de derechas ha generado un suelo electoral en esta crisis. El germen está en Italia, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido y aquí en España. Y nuestra labor es reducirlo al mínimo democráticamente. No podemos permitir que el radicalismo pague dividendos. Y la única forma de luchar contra los radicales es que su voto sea inútil. Y esto, el Partido Socialista, después de los pactos autonómicos y municipales, debería, cuando menos, reconsiderarlo. Queridos amigos, no cabe duda de que el populismo más dañino hoy en día para los valores que representa la Unión Europea es el nacionalismo. El espectáculo denigrante del nacionalismo catalán, aprovechando además los años más duros para España en muchas décadas, no tiene parangón en ningún otro país europeo. Este asunto ya está suficientemente diagnosticado y poco se puede añadir al debate cuando para algunos la ley ha dejado de ser una línea roja que no se puede traspasar. Sin embargo, se ha hablado y mucho sobre la compatibilidad de la hipotética secesión y la pertenencia a la Unión Europea. Me gustaría añadir un matiz que he echado en falta en los posicionamientos de las instituciones europeas. Esto no es una cuestión de derecho, o al menos no es una cuestión solo de derecho. Esto es una cuestión también de valores y de sentido común. Los tintes insolidarios e incluso racistas que caracterizan a muchos nacionalismos radicales se oponen frontalmente a la esencia de la Unión Europea, pero también a la democracia occidental. Y la historia así lo ha demostrado. La democracia, que tanto le gusta invocar el señor Mas, es mucho más que un hombre, un voto. Nadie puede llamarse democrático cuando promueve la desobediencia a las leyes. Nadie se puede llamar democrático cuando apoya la presión política de decisiones judiciales. Nadie se puede llamar democrático cuando basa sus aspiraciones en la insolidaridad. Un Estado, sea cual sea su origen, con esta tarjeta de visita no debería llamar a la puerta de la Unión Europea, que se ahorren el esfuerzo. La Unión Europea es algo más que una lógica geográfica o económica. La Unión Europea, insisto, es una comunión de valores y a veces se echa un poco más de falta algo de contundencia en la respuesta conjunta a los delirios nacionalistas. Queridos amigos, no quiero concluir mi intervención de hoy sin hacer una breve mención al problema de los refugiados que actualmente mantiene en vilo a Europa. La Unión Europea se enfrenta a uno de sus mayores retos de siempre. Todos somos humanos y a todos se nos desgarra el alma con las imágenes que nos están llegando en los últimos meses. Es un drama sin proporciones conocidas, pero la responsabilidad política obliga a no tratar los problemas como si no existiera ninguno más. Europa tiene problemas, y no me refiero solo a los económicos, y la solución y el tratamiento que le demos a este problema tiene que tener en cuenta el resto de la foto. Ese es el mandato político. Como primer paso, los europeos haríamos bien en mantener una actitud crítica sobre lo que nos ha llevado a esta situación. Hay una avalancha de 300.000 personas pidiendo entrar en nuestra frontera y no estamos preparados para dar una respuesta óptima y común. Llevamos demasiados años suficientemente avisados sobre este asunto. Ceuta, Melilla, Lampedusa, Calais son demasiados avisos.
Y sencillamente seguimos sin estar preparados, ni los Estados miembros ni la Unión Europea. España lleva años enviando mensajes de alerta y marcando el camino a seguir. Por cierto, defendiendo nuestra frontera durante 4 años y alcanzando muy buenos acuerdos con países de África y también con países transitorios como Marruecos. Veo hoy la foto de la canciller Merkel con el presidente de Turquía, país de tránsito. Nosotros ya hace tiempo que hemos hecho este tipo de labor. Creo que será bueno en el Congreso esta semana que se lo expliquemos a nuestros amigos que vienen, porque España también ha sido ejemplo en esto. Y han sido 4 años complicados en esa gestión. Creo que es fundamental exigir también una refundación de la política exterior común sobre nuevas bases, repasando los objetivos comunes que fueron ideados en un mundo sin terrorismo islámico, sin crimen organizado y sin crisis recurrentes de refugiados, articulando una política inteligente que sea comprensiva con las distintas situaciones coyunturales que atraviesan los distintos países y buscando un equilibrio entre la ayuda humanitaria y la participación activa en las causas de los conflictos y las guerras que generan los movimientos de refugiados. Hasta que no tengamos esto, la respuesta de Europa será desordenada y escasamente eficaz. También aquí es el momento de hacer uso de la conciencia común. Huyamos de los que proponen acabar con Schengen. Como decía la canciller Merkel hace pocos días, por muy altos que hagamos los muros, el problema seguirá ahí. Acabar con Schengen sería acabar con la Unión Europea. Ahora solo podemos actuar con una combinación de solidaridad y apoyo humanitario, por un lado, y de control, por otro, por evidentes razones de seguridad y de capacidad. Mientras no haya respuesta común, el equilibrio entre solidaridad y el control seguirá sometido a los miedos y a las coyunturas nacionales. En Europa compartimos unos valores y nadie debería desoír eso. Pero tampoco caigamos en la propaganda de la izquierda que solo ve las alambradas en los países que no gobierna. ¿Por qué no se ven esas alambradas en Dinamarca, en Eslovaquia, en Croacia o en Eslovenia? Espero que no sea porque son gobiernos socialistas o liberales. Es fácil hacer demagogia con este asunto, pero tenemos que ser conscientes de lo que significa gestionar una frontera común. Queridos amigos, concluyo. He pretendido dar hoy una visión, si no optimista, que lo es, sí muy pragmática en cuestiones fundamentales en los próximos años de este proyecto europeo. Tengo la profunda convicción de que la Unión Europea saldrá de esta crisis, que hemos salido reforzados con una conciencia común más palpable y que en los próximos años tenemos un reto de eficacia. El gran reto de los ciudadanos es que los ciudadanos perciban los beneficios de pertenecer a esta Unión Europea. Solo así lograremos apagar la demagogia populista y nacionalista. No hay marcha atrás y en ese camino pueden estar seguros que en manos del Partido Popular Europeo hay un proyecto europeo de centro-derecha sólido, bien estructurado, bien comunicado, con valores fuertes e ideas claras para llevar a Europa donde se merece, a liderar la globalización y a generar los máximos niveles de prosperidad y bienestar a los ciudadanos europeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cristina. Muchas gracias, señora López Istúriz. Hay muchas preguntas, como cabía esperar. Amelia Gil dice: Merkel nos llevó a una Unión Europea de 28 Estados miembros simplemente porque le interesaba a Alemania. Ahora Merkel pretende que Turquía sea el Guantánamo de los refugiados de Siria. La cantidad ingente que le ha prometido a Erdogan, ¿quién la pagará? ¿Alemania o entre todos? ¿Por qué Merkel se salta a la torera a todas las instituciones europeas y promete lo que promete? María Davant, de la COPE, dice: ¿no supone un cierto grado de hipocresía prometer ahora a Turquía acelerar los trámites para su entrada en la Unión Europea a cambio de, entre comillas, comerse a los refugiados? Me acabo de sentar. Vamos a ver. La canciller Merkel, desde luego, ir contra las instituciones europeas, no recuerdo el caso.
Turquía, yo lo he citado, creo, en mi discurso. Yo creo que España, como digo, fue ejemplar con los acuerdos que cerró con países de origen y también de tránsito, Marruecos. Fue la semana pasada, en un consejo, en una cumbre del Partido Popular Europeo, que yo tuve la discusión con ella y con otros primeros ministros. Yo hablé del caso español, cité esto y la importancia de ese país de tránsito. En este caso, Turquía. A nosotros la cuestión era Marruecos y, lógicamente, entenderán muchos que ahora para el norte y centro de Europa lo importante es el paso por Turquía. Y, bueno, pues el tema estaba descontrolado y la señora Merkel está ejerciendo el liderazgo necesario, está tomando las acciones necesarias para que podamos no solo conservar Schengen, sino hacer esos acuerdos, pero hacerlo ya. Plantarse en Ankara con Tayyip Erdogan no es fácil, y menos en tan corto espacio de tiempo. Yo creo que todo lo contrario, ella está dando muestra de liderazgo al empezar ya a cerrar acuerdos. Yo, perdóname, ha salido la noticia hoy, yo no sé si la canciller ha ofrecido la entrada en la Unión Europea. Perdóname, es que a veces estas noticias conviene sosegadamente, a lo mejor los de Bruselas tenemos un poco más de sosego y las vemos con un poquito más de tiempo. Déjenme analizar bien, porque no me chocaría mucho que se hubiese hecho este tipo de oferta. De todas maneras, recordar a algunos que estamos en un proceso de negociación desde hace mucho tiempo con Turquía, no se ha abierto nada nuevo. Es decir, en ese sentido, pues estamos dentro de ese proceso. Desde luego, lo que está claro es que la señora Merkel no está yendo contra nada, ni tampoco ha cambiado nada. Es decir, ese proceso de negociación está ahí. Había algo de Guantánamo que me ha quedado. Sí, el tema de que se quede Turquía de balsa de contención, de dique, por decirlo de otra manera. Vamos a ver, no es solo Turquía, Jordania y otros muchos países. Yo creo que también nosotros tendríamos que ayudar de alguna manera, ¿no? Hay campos en estos momentos, dar cifras es un poco arriesgado, ¿no? Te dicen un día que hay 2 millones, que dentro de un año vendrán 10 millones. En fin, hay cifras para todos, yo no me atrevería a dar, pero sí hay. Y esos campos y esos refugiados, nosotros también tenemos que ayudar allá donde estén, porque hay países como Jordania que están en una situación absolutamente límite, y creo que va también en nuestro interés poder colaborar en ese sentido. César Castro dice, se da por hecho que el actual presidente del Partido Popular Europeo y usted serán reelegidos presidente y secretario general de esta formación. ¿Quiénes serán los vicepresidentes? ¿Será Rajoy uno de ellos? ¿Lo han negociado bien? No, Mariano Rajoy no se presenta a vicepresidente. Hay efectivamente un candidato español a secretario general. Hombre, a mí esto de dar por hecho que las cosas suceden en el Partido Popular Europeo, yo no sé cómo están acostumbrados, pero vamos, el Partido Popular Europeo tiene no es tan fácil. Yo llevo pues ahora mismo un año de campaña con todos los partidos antes citados, 74, visitando sus países. Aquí yo jamás, y una cosa que he aprendido en Bruselas es que nunca doy nada por hecho. En política y en las elecciones, y ya he tenido muchas ahí dentro, de todo tipo, hay que trabajar. No es fácil porque además son muchas culturas, son muchas mentalidades distintas, que eso es lo enriquecedor, por cierto, y que yo disfruto, de poder estar con gente pues, tremendamente, que tienen unas reacciones completamente distintas ante situaciones que se presentan a todos comunes, ¿no? Y poner todo eso de acuerdo es un dolor de cabeza, que es el que tengo ahora para hacer los documentos de este congreso, porque poner de acuerdo a un cristiano demócrata italiano con un conservador finlandés, con un liberal español o con un, yo qué sé, es que tenemos muchos ahí. Es decir, es complicado, pero insisto sumamente, y estoy convencido de los que muchos compañeros que están aquí y que comparten conmigo, es muy enriquecedor. La cuestión de los vicepresidentes, la verdad es que está siendo interesante. Ha habido muchos candidatos y... Algunos de ellos ya se han retirado. Algunos de ellos ya se han retirado. No, son puestos ahora muy cotizados en la vicepresidencia del Partido Popular Europeo. Francisco Velasco le dice inmigración, cambio climático, terrorismo, crecimiento económico, empleo, mercado único digital y acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos
y la Unión Europea son temas de la agenda del Congreso, pero ¿podría detallarnos propuestas concretas? ¿Los acuerdos a que se lleguen serán vinculantes para los jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en el Congreso, o de lo que se trata es de postureo y no van a trasladarlos a políticas concretas en sus respectivos países? No, porque por ejemplo, hay un documento muy interesante sobre el tema de la inmigración y los refugiados. Ese documento es imposible que sea postureo porque llevamos 6 meses, incluso antes de que se viesen fotos ni nada, elaborándolo no solo dentro del partido, sino con ministros de nuestra familia, porque el Partido Popular Europeo es el único que tiene en estos momentos también reuniones de ministros de nuestra familia previa a los consejos. Ninguna otra familia política en Europa lo tiene. Nosotros ponemos juntos a los ministros de Justicia e Interior, a los de Defensa, a los de Exteriores, en reuniones del Partido Popular Europeo, con el ánimo de preparar esos consejos desde el punto de vista de nuestra familia política, que es para eso para lo que estamos. Hace tiempo, hace algunos años, eso no era posible. Hoy en día sí. Cuando ese documento llegue para aprobación del Congreso, ha pasado por las manos de asesores del Partido Popular Europeo, de ministros y asesores de gobiernos nuestros en toda la Unión Europea y algunos de fuera, porque es bueno también escuchar la opinión en estos temas de países fuera de la Unión Europea, y finalmente los primeros ministros. Ese documento ha sido ya aprobado por el presidente del Gobierno, por la canciller Angela Merkel. Antaño, es cierto, como pasaba con el Parlamento Europeo, lo decía, es decir, estos eran documentos un poco, digamos, de resonancia pública, pero sin efecto. Hoy en día eso está cambiando dramáticamente. Igual que cambiaba lo que decía en el Parlamento, con el tema de la codecisión, las competencias que ahora asume, también pasa con el Partido Popular Europeo. Estos documentos son de obligada observancia por parte de todos los miembros. De ahí también las discusiones y debates que generamos, que a muchos les encantan, pero que son necesarias dentro de la familia. Jaime Rull, de La Sexta Noticias, para cambiar de momento de tema, dice: pudo ver ayer el debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. ¿Qué valoración hace del mismo y quién cree que lo ganó? Isabel Aguilar dice: tanta armonía, tantas coincidencias, tanta falta de experiencia, ¿no le sugieren un posible pacto PSOE-Ciudadanos, incluso con Podemos, para echar al PP del Gobierno? De momento, Ciudadanos, dice Isabel Aguilar, está votando en políticas sociales más con la izquierda que con el PP, como bien sabe y sufre doña Cristina Cifuentes. Yo vengo, vamos a ver, yo me fui a Bruselas con eso que tenemos aquí de que todos son mayorías absolutas. Si una cosa que aprendí, además 12 años con el presidente Wilfried Martens, que fue 12 años primer ministro de Bélgica y que tuvo 8 gobiernos de coalición, yo creo que ya me he educado en un ambiente de gobiernos de coalición. En Europa esto es normal. En fin, pues si tuviese que ocurrir, pues supongo que seremos muchos los que sabemos que también... Por cierto, recuerdo que hubo aquí un gobierno de coalición del PP en el año 96 muy celebrado por mucha gente. Es decir, no hay nada ante ello. Ahora, yo estoy en un partido cuya vocación es gobernar y espero y deseo, y pondremos muchos de nosotros, todo el acento para que el Partido Popular vuelva a gobernar sin coaliciones. Es decir, nosotros tenemos que ir, como decía a lo largo de mi discurso, a implementar y a reforzar lo que ya se ha construido con tanto sacrificio. Sobre el tema de PSOE, yo no vi el debate, no lo vi. No puedo opinar. Me han dicho algo, que si ganó uno por 80%, el otro no sé qué, pero sinceramente no puedo opinar, no les vi en acción. Y bueno, Ciudadanos, las posibles coaliciones y tal, pues chicos, pues veremos qué es lo que ocurre. Y si algunos tenían razón cuando avisaban, o no con lo que pueda ocurrir con Ciudadanos. En fin, vamos a dejarlo ahí. Irene Rivas, de Servimedia, le pregunto precisamente si considera que Ciudadanos es un partido de centro-izquierda o de centro-derecha. ¿Tendría cabida en la familia popular europea? También le preguntan, ¿ha hablado usted de populismos radicales? ¿Con Ciudadanos correríamos un riesgo similar? ¿Con? Con Ciudadanos. Ajá, no. Con Podemos eso está claro, parece ser. Ciudadanos no. Lo he dicho antes y he mencionado...
indirectamente, pero he hablado de moderación. Entiendo que es una fuerza moderada europea. Así lo he explicado también a quien me ha querido escuchar por ahí. Cuidado, no estamos ante una fuerza... Porque había una confusión también, que si era una fuerza populista y tal, de estas que están surgiendo en España. No. Pero había un tema interesante antes que me he quedado... Ciudadanos organiza un pequeño agape el jueves 22, casualmente el mismo día de nuestro congreso. Invitan a Verhofstadt, ¿no?, al líder del grupo liberal, y a lo mejor se traen algún primer ministro liberal y tal. O sea, ¿sugiere usted que le han contraprogramado? Bueno, en fin, si lo puedo llamar así, ya se lo dije yo a Girauta, pues yo hubiese elegido otro día, pero bueno, porque comparaciones no se van a sostener. Sobre todo cuando en tu familia política en Europa tienes al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a Íñigo Urkullu. Me espero que les haya invitado también al acto en Madrid con los líderes liberales, puesto que en la misma familia, esto es interesante, creo que es bueno saberlo, están en la misma familia UPyD, Ciudadanos, PNV y Convergencia. Creo que el dato es interesante. No en vano, decía Verhofstadt hace poco que le gustaría que le diesen el premio Nobel por lo que ha tenido que lidiar con las fuerzas españolas dentro de su grupo político. No me extraña. Usted ha hecho mucho para que el Congreso del Partido Popular se celebre en Madrid, para apoyar a Rajoy, que se enfrenta a encuestas que presagian serias dificultades para que pueda formar gobierno. Le preguntan si realmente a Rajoy puede salvarle una palmadita de Merkel, que no cumplió su promesa de lograr que de Guindos fuera presidente del Eurogrupo, o Juncker, que se ha olvidado de que Rajoy le apoyó para que fuera presidente de la Comisión, que es ambiguo en el tema de la independencia de Cataluña, o que permite que Moscovici dude de la viabilidad de los presupuestos del Estado. Si quiere se la vuelvo a leer. Vamos a ver. Nadie hace un evento como el que vamos a hacer esta semana con la intención, es decir, va a cambiar ahora todo. Es decir, aquí lo que yo creo que es necesario es que también se sepa, porque también se cuentan muchas historias por ahí. Es decir, la mayoría de los gobernantes europeos, y no es porque sean del Partido Popular Europeo, me podía traer algún liberal y socialista con los que he hablado, porque yo conozco a mucha gente en Europa, incluidos gobernantes socialistas, me dicen, y están aplicando recetas que aquí ya se han aplicado desde hace tiempo. Y secretamente para muchos de ellos les conviene que gane Rajoy, para que esa receta, igual que pasó Coelho en Portugal, esas recetas, o algunas que aplicó Hollande y que aplicaron Valls en Francia, por ejemplo, que están aplicando, siguiendo estos modelos, porque las reformas que están aplicando muchas de ellas en Francia siguen el modelo español. Es decir, todo eso hace que bienvenida sea la canciller Angela Merkel y muchos otros líderes europeos que lo que vienen es a testimoniar, simplemente que en este país las cosas se han hecho bien. Y yo creo que eso es muy positivo, no solo para el presidente del gobierno, sino para este país. Y sobre el tema de Juncker no se ha olvidado. Y a Juncker tampoco tampoco es que las declaraciones de Moscovici, estoy convencido, le hayan agradado. ¿Por qué? Porque se hicieron fuera y antes de un colegio de comisarios. Eso, algunos saben, eso normalmente no se ha producido nunca. Porque tiene que ser un colegio de comisarios y después de ese colegio de comisarios y una opinión consensuada de todos, cuando se emite esa opinión o decisión. Y no es la primera vez, desgraciadamente. Moscovici. Ya lo hizo también con Portugal y lo ha hecho con algún otro. ¿Trabaja para el PSOE Moscovici? No, para el español no. Para el español no trabaja, porque yo creo que no... Para el PSOE, decía yo. Ni vendrá aquí tampoco a apoyar a Sánchez, no preveo que vengan líderes socialistas tampoco, que haya un congreso, un evento de líderes socialistas que vengan a apoyar a Pedro Sánchez, preveo. ¿Usted cree, como su compañero José Ramón García Hernández, que el proyecto europeo es alérgico al nacionalismo? Si es así, ¿por qué no hay pronunciamientos más claros y contundentes respecto a la independencia de Cataluña? Amparo Valencia le pregunta, ¿el Congreso aprobará una resolución sobre la integridad territorial y la unidad nacional? ¿Qué contenidos y efectos prácticos tendrá ese acuerdo? Sí. Vamos a ver, me había olvidado, y sumando a esta pregunta, el tema de Juncker, las declaraciones de las instituciones europeas han sido... Yo voy a decir ya algo cansinas. Yo no sé cuándo cansinas en el sentido de la exigencia siempre de los medios y todos nosotros, es decir, lo han dicho siempre claramente. Un Estado secesionado de la Unión Europea no entra automáticamente en la Unión Europea. Necesita seguir un proceso.
Hablando de los temas judiciales, nos pasamos la vida examinando a países candidatos para entrar a la Unión Europea para ver cómo está el Estado de Derecho y si sus políticos y sus medios, es decir, la sociedad y tal, cómo está el Estado de Derecho para entrar en la Unión Europea. Se hizo con Bulgaria, Rumanía, con muchos países y se está haciendo con algún país candidato, como es el caso de Serbia. Se vigilan mucho esas cuestiones. No creo que guste si alguno de repente, ahora pongámonos en esa quimera, en ese hipotético caso que se produjese esa secesión, tal y cual, es decir, pues no sería un punto positivo en el estudio del asunto que tuviesen un presidente del supuesto país que se saltase las normas y las leyes. Pues desde luego es un punto muy negativo de cara a esa futura adhesión, que por cierto tardaría muchos años. Y siempre lo he dicho, sospecho, no es porque España lo bloquease, porque tiene que ser aceptado por unanimidad, es que hay muchos otros Estados miembros de la Unión Europea que desde luego no aceptarían eso. Porque no está ahora en estos momentos el horno para bollos y ese es el menor en estos momentos para ellos, aunque parezca increíble aquí, ahora tienen unos problemas mucho más importantes para el futuro de la Unión Europea. Y como digo, este tema hemos dado, como siempre, un poco la nota. Mis compañeros y yo tenemos la sensación muchas veces cuando entramos con estos temas, tenemos un grupo ahí un poco pintoresco de diputados nacionalistas de los radicales, que se dedican a emitir preguntas tipo ¿por qué el futbolista Pepe del Real Madrid le pegó una patada a Messi? Esto ha sido una pregunta a la Comisión Europea de un diputado, no sé si era de Esquerra Republicana o de Esquerra Unida, los Verds, no estoy seguro, pero vamos, esa pregunta ha habido. Ojo, porque ya no es la imagen de Cataluña, es la imagen de todos. Es decir, racionalizar todo este asunto nos vendría a todos muy bien. Sara Medialdea, de ABC, dice, a la vista de las encuestas, los problemas internos, las desavenencias entre miembros del Gobierno y la inquietud general, ¿cree que ha llegado la hora de la renovación en el Partido Popular? ¿Cómo se ve el partido desde Europa? Elena Crespí, de Radio Nacional de España, le pregunta si le preocupa la imagen de división en el Partido Popular trasladada la última semana y si usted es de los que cree que detrás está una falta de liderazgo de Rajoy. En absoluto. El Partido Popular, en el cual seguiremos muchos años, el Partido Popular, mira que lo han intentado a lo largo de tantos años dividirlo. Era el sueño. ¿Por qué? Porque el Partido Popular Español es el único partido que reúne a todo el centro derecha. Somos el único caso, si no recuerdo mal, en toda Europa. Yo me paso el día explicándoles a todos que tienen que unirse. En Italia, en Eslovenia, en Ucrania. Mi apuesta como secretario general es que se unan y que no tengamos una miríada de partidos en muchos países, que lo ideal sería seguir el modelo del Partido Popular Español, que lo es, un modelo de unidad y de éxito. Aquí hubo muchos en el pasado y en el presente que se dedicaron a intentar siempre dividir este partido. Este partido mantendrá su unidad, es el secreto, desde luego, yo creo, uno de los secretos del éxito, que tanto esfuerzo costó, indudablemente, por supuesto, se producen renovaciones y se producirán, es normal y es lógico y tienen que producirse. Es decir, entra dentro de la dinámica normal de las cosas, pero el Partido Popular seguirá allí. Usted se refirió al tema del referéndum en el Reino Unido. Le preguntan cómo contempla el Partido Popular la amenaza de ese referéndum sobre la permanencia o no en la Unión Europea y si al final cree posible que Cameron consiga un estatus especial para seguir en la Unión, pero con condiciones diferentes al resto. Adolfo Fabieres le pregunta qué consecuencias tendría para España una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Posible o probable? En resumidas cuentas, no va a haber estatuto especial. Ahora Cameron está proponiendo una serie de discusiones sobre algunas cuestiones que gustaría reformar dentro de la Unión Europea. Aquí nadie está cerrado a nada. Oiga, pues vamos a hablar. A lo mejor hay cuestiones que dentro de esta discusión pueden venir bien. Pues sí, hay que reformar el funcionamiento de alguna institución y puede ser positivo, ser más dinámico, que es lo que también mucha gente espera de nosotros, pues bienvenido sea. Pero desde luego estatuto especial no. Ya tuvo un estatuto especial dentro del Partido Popular Europeo en el pasado y no sirvió de nada. Al final salieron
porque hay, desde luego, unos backbenchers y hay unos diputados y un grupo fuerte dentro del Partido Conservador que está empeñado, y como siempre, en que el Reino Unido salga de Europa. El problema en la discusión en Gran Bretaña, que ese debate sí lo sigo, es que, claro, el problema es que no hay nadie que haga de abogado defensor de la Unión Europea en estos momentos. Y yo estoy animando a muchos empresarios y a muchos, porque todos vienen a quejarse diciendo que qué drama sería que el Reino Unido saliese de la Unión Europea. Y digo, pues dilo. Entre ellos, por ejemplo, Richard Branson, el dueño de Virgin y tal. Es decir, pues dije, pues por favor, dilo. Pero si tú eres una persona que tiene medio mundial, medios, la atención de medios en el mundo, dilo. Para la empresa británica sería un desastre. A raíz de eso, el empleo en el Reino Unido se perdería enormemente. Sería catastrófico para el Reino Unido. Para nosotros, malo. También para los miembros de la Unión Europea, los demás miembros del club. Evidentemente, una salida de estas características sería, desde luego, negativo. Pero para ellos, mucho peor. Espero y deseo que este año, con liderazgo, y yo estoy observando muchas conversaciones de líderes, presidente del Gobierno y también de la Canciller y muchos otros que están con Cameron reuniéndose, con Juncker, con Tusk, todos reuniéndose con David Cameron para ver si encontramos soluciones, pero no un estatus especial. Terminamos ya, es un poco tarde. Cristina Moncho dice: ¿a qué está dispuesto el Partido Popular Europeo, a qué claudicación o cesión, para que se desbloquee en el Parlamento de Estrasburgo la negociación con Estados Unidos para el acuerdo de libre comercio? Vamos a ver. En negociaciones, como todo en la vida, hay ganancias y hay cesiones. No puedo imaginarme en estos momentos, pero vamos, todos tenemos que ceder en algo. Algunos que me conocen saben que lo repito insistentemente, al ser yo un producto de una relación transatlántica, pues evidentemente todo el mundo sabrá que yo creo en el Tratado Transatlántico. Se nos han adelantado ya. Yo estuve en Washington, me pasé todo el mes de julio hablando con congresistas, senadores y con miembros del gobierno Obama. Es decir, por el tema, yo veía venir el tema del Tratado Transpacífico, se iba a aprobar, cosa que es inverosímil que lo hiciesen antes que nosotros. Es decir, nosotros compartimos tantos valores y además tantos intereses con Estados Unidos que a mí me ha producido un poco tengo que decir, un poquito de rabia que se haya aprobado antes el Transpacífico. Y aquí la izquierda ya se está movilizando. El tema de los yanquis ya están empezando, siempre digo, grafitis por ahí, no al TTIP. Y digo, pero ¿quién sabe lo que es lo del TTIP? En la opinión pública, la verdad, que no hay una discusión por ahora. Y, sin embargo, veo grafitis ya y movilización por parte de la izquierda. ¿Quién financia todo eso? Hombre, evidentemente, lo dije en mi discurso, hay mucha gente interesada en que esta Unión Europea no prospere. Porque estamos en estos momentos en una redefinición global. Y tenemos problemas con Rusia y con algunos otros. Es decir, y hay mucha gente interesada en que estas cosas no surjan. Y sería, desde luego, muy malo para algunos que Europa firmase ese tratado transatlántico con Estados Unidos. Pero para nosotros, buenísimo. Y desde luego, para el empleo en este país, muy bueno. Y para la economía de este país y de la Unión Europea, magnífico. Y, por cierto, si además ellos nos pueden ceder algo de sus avances en tecnologías, en nuevas tecnologías, pues bienvenida esa cesión. Que esa nos conviene muy mucho. En nombre de los patrocinadores, despide el acto don Ramón Casanova, director en Asisa, que junto con BT y Red Eléctrica sponsorizan este acto. Muy buenos días a todos. El señor López Estúriz nos ha hablado de los tres grandes retos que tiene en este momento la Comunidad Económica Europea: la cuestión económica, los populismos, nacionalismos y la inestabilidad y el problema de los refugiados. Ha dicho una cosa para mí tremenda, y es que es la primera vez en 800 años que superamos una crisis tan importante como la que estamos viviendo sin matarnos entre nosotros. Y eso es gracias al proyecto europeo, a su solidez y a lo que significa como ancla de la estabilidad. Muchas gracias, señor López Istúriz. Es usted un político muy joven, solo tiene 45 años, muy preparado, muy brillante. Le deseamos mucha suerte y muy buen futuro.
quiero agradecer también a doña Cristina Cifuentes su amabilidad por acompañarnos en este acto. Muy buenos días a todos.